Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por darnos este tiempo maravilloso de estar, hermanos, en su casa de oración y poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: este es el día que hizo Jehová para que nos gocemos y nos alegremos en él. Gloria al Señor. Bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor. Agradecemos a Dios por darnos la vida todavía, hermanos, de estar presentes en este lugar y de esta forma poder bendecir el nombre precioso de nuestro Dios. Un saludo muy especial a cada uno de los hermanos y amigos que nos estarán sintonizando a través de las redes sociales. Dios pueda bendecir cada una de sus vidas de una forma muy especial. Bueno, hoy vamos a leer la palabra del Señor. Les voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias, hermanos, la carta de Tito. Tito capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer este pasaje de la palabra del Señor. Dije en Tito capítulo 2, versículo 13. Está ya casi llegando al final. Por ahí está un poco escondidito, hermanos, la carta de Tito, en su capítulo 2 y el versículo 13. Vamos a ir leyendo la palabra del Señor, hermanos, en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hasta allí leemos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Voy a darle lectura una vez más, hermano, a este pasaje y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero, hermanos, compartir en esta mañana la tercera parte, hermanos, de la apologética cristiana. Hace algunos días, hermanos, estuvimos viendo la primera parte, la defensa de nuestra fe. Luego la segunda, la existencia de Dios. Y quiero que hoy veamos, hermanos, la apologética en su tercera parte, la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús. Usted se recuerda en una ocasión que el Señor Jesús sube con sus discípulos hacia el monte que está al frente del templo, o que estaba al frente de cual fuera el templo de Jerusalén, y empiezan a ver aquellos edificios. Y el Señor les dice: ¿veis todo esto, esta construcción, estos edificios? Pues les digo, dijo el Señor, que de esto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y como usted conoce muy bien la historia, 70 años después, hermanos, aquel templo fue destruido, fue derribado por, hermanos, las fuerzas romanas encomendadas por Tito, el emperador. Y luego, hermanos, de ahí en adelante se termina lo que es, hermano, llega hasta ese punto, lo que es, hermano, la nación judía, y comienza de ahí en adelante lo que es la diáspora de los hebreos hasta el día de hoy. Pero lo que me llama bastante la atención es que los discípulos le dicen al Señor: Señor, dinos
¿cuándo es que van a suceder estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Note bien la respuesta que le da el Señor. Lo primero que el Señor le dijo es: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué será que el Señor no les dio exactamente en su primer pronunciación lo que ellos le estaban preguntando? El Señor no les dio una fecha, pero al final les dio pistas que nos sirven a nosotros el día de hoy. Pero lo que nos llama la atención es que el Señor les dice, en primera instancia, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, que hace 2000 años el Señor ya estaba viendo lo que nosotros estamos viviendo ahora. Casi en el último siglo y en el siglo pasado, hermano, donde se ha aumentado lo que es las falsas doctrinas, la mentira por parte del enemigo para tratar de confundir a las personas y tenerlas entretenidas en una secta religiosa. Entonces, hermano, nos llama la atención que el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Porque el Señor estaba viendo en el futuro, hermanos, que es el que vivimos ahora, donde mucha gente vive desesperada, tratando la manera de saber lo que va a ocurrir en el futuro de su vida. Y como la gente, hermanos, está queriendo saber el futuro de su vida, muchas veces no le importa, pase lo que pase, con tal de querer recibir una palabra que le convenga, aunque no sea esa la que necesita. Por eso dijo el Señor, mirad y que nadie os engañe. Porque en estos tiempos, hermanos, la gente, los más vivos, entre comillas, se iban a aprovechar de la idiosincrasia y de la inocencia de muchos y aún de muchos dentro de la congregación. Por eso le dijo el Señor, mirad que nadie os engañe. En primera instancia, miren, pongan atención, fíjense, que nadie los engañe, que nadie os vaya a engañar. Entonces en este día quiero que continuemos, hermanos, estudiando los argumentos bíblicos para defender nuestra fe, para tener lo que es una base escritural y doctrinal, para dar defensa a los que dudan y a los que se oponen, hermanos, a que nuestro Señor Jesucristo pertenece también a la divinidad y a la deidad de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces hoy, hermanos, estudiaremos los argumentos bíblicos que nos demuestran la divinidad de Jesús, es decir, la base doctrinal con la cual nosotros, hermanos, podemos mostrar que nuestro Señor Jesucristo no solamente fue un profeta más, no solamente fue, hermanos, un maestro más, sino que es Dios, hermanos, hecho hombre. Bendito sea el Señor. Quiero que veamos, hermanos, algunos de los argumentos que cada uno de nosotros debemos de conocer para que como cristianos podamos defender nuestra doctrina de la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque como usted ya sabe y no ignora, que muchas personas niegan la divinidad de nuestro Señor Jesús. Para algunos, nuestro Señor Jesús fue solamente un profeta o un maestro más en la tierra. Pero quiero que veamos argumentos basados en la palabra de Dios de que nuestro Señor Jesús, hermanos, pertenece a la divinidad
de ese Dios todopoderoso que creó el cielo, la tierra, todo lo que podemos ver y aún lo que nuestros ojos físicos no alcanzan a ver. En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, el argumento de las profecías. El argumento de las profecías. Nosotros tenemos que saber que el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesús fue dado por los profetas 700 años antes de su nacimiento. Y ellos dijeron claramente que ese Mesías que vendría sería Dios mismo viniendo a este mundo. El profeta Isaías, mis hermanos, fue quien más profecías nos da sobre la divinidad del Mesías. Isaías profetizó que su nombre sería Emmanuel. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, hermanos, a través del argumento de las profecías, podemos notar que desde 700 años antes de que el Señor viniera a la tierra a vivir entre los seres humanos, ya se nos había dicho que el mismo Jesús, hermano, siendo parte de la divinidad de nuestro Dios, iba a venir, hermanos, a nacer en aquella mujer santa que el Señor mismo había preparado, donde humanamente iba a nacer entre los seres vivientes humanos en la tierra, el Hijo del Dios viviente, para poder, hermanos, darle la oportunidad al ser humano de entrar al reposo maravilloso de nuestro Dios todopoderoso. Isaías profetizó también, hermanos, que el Mesías que nacería sería llamado Dios fuerte y Padre eterno, que corresponden, hermanos, al poder, a la divinidad de ese Dios todopoderoso. Isaías también profetizó que antes del Mesías vendría alguien que prepararía el camino a Jehová. Y dice Isaías capítulo 40, versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad el calzado en la soledad a nuestro Dios. Aquí podemos ver, hermanos, que desde antes que el Señor viniese a la tierra, hermanos, ya los profetas habían dictado, habían dictaminado, habían profetizado que Jesucristo como Mesías, hermanos, vendría a la tierra a nacer y a vivir entre los hombres, pero siendo parte, hermanos, de la misma divinidad, de la misma deidad del Dios creador del universo. Entonces dije que en primer lugar es el argumento, hermano, de las profecías que nos indican que nuestro Señor Jesús es parte también, hermanos, de ese Dios todopoderoso. En segundo lugar, quiero que veamos el segundo argumento, hermanos, que es el argumento del testimonio de los apóstoles. Los apóstoles que caminaron con Jesús, vieron sus maravillas, escucharon sus palabras y ellos dieron testimonio, hermanos, y reconocieron que Jesús es Dios. Tomás, hermano, reconoció a Jesús como Dios y dice en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 27 y 28. Dijo el Señor Jesús, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Allí Tomás estaba reconociendo al Señor como Dios. Él dijo, Señor mío
y Dios mío. También, hermanos, encontramos que Pablo también lo declaró en Romanos capítulo 9, versículo 5. Y dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Oiga cómo dice: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Aquí encontramos también, hermanos, al apóstol Pablo reconociendo, hermanos, a Jesús como Dios, porque él está diciendo que vino Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. También lo hizo, hermanos, de reconocerlo como Dios. El apóstol Pedro lo declaró en segunda carta, hermanos, en el capítulo 1, versículo 1, y dice de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Ahí Pedro está reconociendo a Jesús como Dios, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. También podemos encontrar a Jesús, hermano, hablando de su divinidad, y dice en Juan capítulo 10, versículo 29 y 30: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dijo el Señor, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Este es el testimonio, hermano, de los apóstoles. ¿Y quiénes fueron los apóstoles? Sino aquellos hombres, hermanos, que conocieron de viva voz, en carne propia, lo que Jesús hacía, lo que Jesús decía, lo que Jesús les enseñaba. El testimonio de los apóstoles. ¿Cómo podemos negar, hermanos, todas estas maravillas, todos estos argumentos que nos indican que aquel que murió en la cruz es Dios hecho carne, para darnos a nosotros la oportunidad de que hayamos entrado por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario a su reino maravilloso? Bendito sea el Señor. ¿Quién más puede dar testimonio de la gente que estuvo cerca del Señor? ¿Quién más puede dar testimonio de esos hombres, hermanos? Mire qué privilegio que tuvieron los apóstoles. Ellos sabían el camino por donde Jesús andaba. Ellos, me imagino que hasta se daban cuenta que le gustaba comer al Señor. Los apóstoles sabían, hermanos, qué lugares le gustaba, hermanos, visitar al Señor Jesús. Ellos conocían de primera mano la vida, hermanos, de nuestro Señor Jesús. Y el testimonio de ellos es que al final de todo reconocieron: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y así lo afirma, hermano, durante muchos pasajes de la palabra del Señor, que no solamente es un profeta, como algunos dicen, que no solamente fue un maestro, sino que Él, hermanos, también es Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Dijo el Señor: yo y el Padre, uno somos. Veamos un tercer argumento. Y este es el argumento de la aceptación de la adoración. La aceptación de la adoración. La palabra de Dios, mis hermanos, nos muestra que nadie puede recibir adoración sino solamente nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10, nos dice de la siguiente manera: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y Juan dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan estaba impresionado, hermanos, al ver todo lo maravilloso que se le permitió ver allá en la eternidad. Impresionado de ver cosas, hermano, inefables, como dijo el apóstol Pablo. Es decir, cosas que no tienen explicación. Así dijo el apóstol Pablo, que él, hermanos, había visto cosas, hermanos, que nunca había visto el hombre, ni habían llegado al pensamiento ni al corazón del ser humano, cosas inefables. Pablo no podía decir, miren, esto que vi allá es igual a esto, porque aquí no existe. Pablo no podía decir, miren, allá hay cosas maravillosas como esto, porque aquí no lo existen. Cosas que no tienen explicación. Y si nosotros, hermanos, le somos fieles a Dios y servimos hasta el final a nuestro Dios todopoderoso, también usted y yo tendremos la dicha de poder ver, hermanos, esas cosas inefables, esas cosas que hoy quizás no tienen explicación a nuestra mente humana, y poder contemplar la hermosura que Dios tiene preparado para todos aquellos que aman y esperan su venida. Por eso tenemos que luchar hasta el final, cueste lo que cueste, en medio de la tribulación, de la angustia, pero tenemos la seguridad, la certeza de ver también esas cosas maravillosas que el Señor ha preparado ya en la eternidad. Bendito sea el Señor. Dice, hermanos, que Juan dice que se postró, hermanos, ante aquel ángel y le dijo, no lo hagas. Tú no puedes hacer eso. Yo solamente soy un consiervo tuyo. Soy un servidor. Tú tienes que adorar al verdadero Dios. Entonces aquí se muestra, hermano, que nadie que esté en el lado correcto del Señor va a recibir adoración. Ni los ángeles, ni arcángeles, ni los querubines, ni los serafines. Nadie, hermanos, puede aceptar adoración de nadie, porque esos le pertenece solo al Supremo Rey, solo al Dios Todopoderoso. En cambio, el enemigo, hermanos, él siempre ha querido ser sujeto de adoración. El enemigo, Satanás, el diablo, él siempre ha querido, hermanos, que se le adore. Él ha reclamado adoración desde antes, desde que estaba, hermanos, allá en el lugar que Dios lo había puesto. Él veía que todo mundo se acercaba a Dios para adorarlo, a rendirle culto, a rendirle reverencia, y él empezó a crear en su corazón ese deseo de ser adorado, y no se le ha quitado hasta el día de hoy. Él siempre quiere recibir elogios, quiere ser adorado. Pero aquí nos muestra la palabra del Señor que el único que se merece toda honra, adoración y gloria es nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. En los evangelios, hermanos, se nos muestra que nuestro Señor Jesucristo sí recibió adoración. Él aceptó ser adorado, pues Él es Dios. Él no rechazó, hermanos, sino que Él permitió que lo adoraran. Sus discípulos lo adoraron. En Mateo capítulo 14, versículos 32 y 33 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, dice, y le adoraron. Vinieron y le adoraron. Eso fue en aquel momento, hermanos, cuando se estaban hundiendo en aquella barca y el Señor aparece caminando sobre las aguas. Y cuando el Señor sube a aquella barca, hermanos, los discípulos se admiraron, se sorprendieron y adoraron a ese ser. Y Él no negó esa adoración, la aceptó, pues Él es Dios, nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 24, versículos 50 al 52. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania,
y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Luego dice, ellos después de haberle adorado. Después de haberle adorado, es decir, adoraron a Jesús como Dios y Él recibió esa adoración. Volvieron a Jerusalén, dice, con gran gozo. En el cielo Jesús recibe la misma gloria y alabanza que el Padre Celestial. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos y de los siglos. Bendito sea el Señor. Este, hermanos, es el argumento de la aceptación de la adoración. Ningún ser, hermanos, puede recibir adoración sino solamente nuestro Dios. Nadie el que lo haga es un impostor, porque solamente a nuestro Dios se debe de adorar. Quiero que veamos el argumento número 4, hermanos, y es el argumento de la resurrección. Este es uno de los argumentos principales que nos muestran que Jesús es Dios, ya que es el único que tiene vida en sí mismo para poner su vida y volverla a tomar. Ese es nuestro Dios, y así lo dice Juan capítulo 10 versículo 17. Y dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir que, bueno, el Señor dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que dijo el Señor: yo pongo mi vida, porque yo tengo el poder para ponerla en rescate por los demás, y tengo el poder para volverla a tomar otra vez. A ver, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién de los seres vivientes, ya sea espirituales o lo que sea, puede hacer eso? Solo el Señor Dios Todopoderoso tiene vida en sí mismo. Usted y yo no tenemos vida propia. La vida que usted y yo tenemos no es nuestra. Usted no puede decir: yo voy a vivir tantos años porque esos quiero yo vivir. Yo no puedo decir: voy a agendar en mi vida 100 años porque esos son los que yo quiero vivir. No puedo, yo no tengo vida en sí mismo, en mí mismo. Usted no tiene vida en sí mismo. Hoy somos, mañana no somos. Hoy estamos con vida, mañana no lo sabemos. Hoy hemos amanecido fuerte con deseos de caminar, y si a Dios le place, mañana podemos estar en un féretro. ¿Por qué? Porque la vida no es nuestra. No dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios. Y así lo dijo el salmista David, hermano, que la vida no es nuestra, que nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero nosotros no tenemos el poder para decidir, hermano, cuánto tiempo queremos vivir en esta tierra. Solo el Señor, solo Dios tiene, hermano, vida en sí mismo. Porque Él dijo en su palabra: yo tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso dijo el Señor: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. La resurrección es un hecho histórico, verídico, del cual fueron testigos muchas personas. Primeramente a las mujeres que le servían y a los discípulos, según dice Juan capítulo 20, versículo 15 en adelante. Y citamos, dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré.
Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche, dice, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es decir, que aquellas mujeres fueron las primeras que se dieron cuenta que aquel que había sido sepultado ya no estaba en la tumba, ya no estaba donde le habían puesto. Muchos líderes religiosos, hermanos, que arrastran masas de personas en el mundo entero desde el principio, hermanos, de la creación, han muerto, han dejado sus doctrinas, y que hasta el día de hoy existen muchas, pero esos líderes religiosos todavía yacen en el polvo de la tierra. Pero el líder nuestro Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, perteneciendo a la deidad del Creador, aquí dice, hermanos, que si bien es cierto, Él estuvo en la cruz, murió en la cruz, pero esa cruz quedó vacía. Que Él llegó a la tumba, pero que al tercer día esa tumba quedó vacía. Y no porque haya sido un chambre de los demás, sino por el testigo fiel de muchas personas, primeramente por aquellas mujeres que muy amorosamente llegaron a la tumba donde habían puesto a Jesús, al Hijo de Dios. Y aquel hortelano que estaba ahí, hermano, le dijo: aquí no está. Aquella mujer le dijo: dime dónde lo has puesto. Pero de repente Jesús habla y le dice: María. Y métase en esa escena usted. María sabía que Jesús estaba sepultado, pero que de repente escuche la voz de Jesús pronunciando su nombre. Qué sorpresa para ella. Qué sorpresa para esa mujer escuchar que Jesús, su líder, aquel ser maravilloso que ella había visto tantas maravillas que Él había hecho. Porque déjeme decirle, hermano, que todas esas personas que tuvieron la dicha de caminar junto a Jesús, ellos fueron testigos de lo que Jesús hacía enfrente de sus ojos. Mire, eso fue muy maravilloso para la gente contemporánea de Jesús, que vieron, hermanos, muchos de ellos vieron cómo el Señor le puso el lodo en los ojos a aquel ciego. ¿A quién se le ocurre, hermano Francisco? A Jesús. Muchos de ellos fueron testigos de cómo cuando llegó a la tumba donde habían puesto a Lázaro, le dijo: Lázaro, ven fuera. Ellos fueron testigos de eso. Muchos fueron testigos de cómo el Señor, hermanos, echaba fuera los demonios de aquellos que estaban atormentados. Muchos de ellos fueron testigos de cómo aquel día que aquella mujer iba llorando a su único hijo y el Señor le dijo: detengan ese féretro. Ellos fueron testigos de cómo el Señor le daba vida al que estaba muerto, sanaba al que estaba enfermo, salvaba al que estaba perdido. Ellos fueron testigos oculares de eso, y muchos de ellos así no creyeron en el Señor. Fue una dicha para ellos ver lo que Jesús hizo. Pero no cree que usted y yo tenemos una dicha que sin haber visto al Señor haciendo esas cosas hemos creído en Él. ¿No cree que somos dichosos, bienaventurados, dice la palabra del Señor, aquellos que han visto, aquellos que fueron testigos,
Pero más bienaventurados aquellos que sin haber visto todas estas cosas personalmente de Jesús han creído en mí. Somos bienaventurados. Sin haber visto con nuestros ojos al Señor, somos testigos y creemos que nuestro Dios todopoderoso, hermanos, tiene poder para hacer cosas maravillosas. Bendito sea el Señor. Entonces, aquellas mujeres, hermanos, fueron los testigos de primera mano. Y cuando, hermanos, aquella mujer, el Señor le dice: ve, anúnciale a mis hermanos. Y luego se presenta al Señor a donde estaban los discípulos, a aquel lugar que estaba a puertas cerradas. Y de repente aquellos hombres que sabían que Jesús estaba en la tumba, escuchan que le dice: paz a vosotros. ¿Cómo se sentiría usted si alguien de los que ya partió viniera y escuchara su voz y lo viera? Esa es una sorpresa grande para aquellos hermanos que pudieron escuchar y ver nuevamente el rostro de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, estos son los testimonios de que afirman de que nuestro Dios todopoderoso, hermanos, es en la persona de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Él apareció a muchos testigos también, dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 4 al 8, y dice de la siguiente manera: y que fue sepultado, dice, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y dice el apóstol Pablo: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Mire qué maravilloso el argumento, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Algunos dicen, hermanos, que nuestro Señor Jesús, Él no resucitó. Desde el principio se confabuló ese argumento de que algunos decían que habían robado el cuerpo del Señor Jesús, y que hasta los mismos guardias que estaban allí eran cómplices, hermanos, en eso. Pero aquí, hermanos, la palabra del Señor nos muestra que ese Jesús, hermanos, que estuvo ahí en la tumba, resucitó el tercer día, y que ahora dice que está a la diestra del Padre, intercediendo, hermanos, por cada uno de nosotros. Eso es muy maravilloso, hermanos, para nuestras vidas. Por lo tanto, como dijo el Señor en aquella ocasión: mirad que nadie os engañe. Por eso es muy necesario, hermano, que nosotros conozcamos las Sagradas Escrituras. Así lo dijo el Señor en Juan 5:39. ¿Cómo dice? Escudriñad las Escrituras. Mire cómo dice el Señor dando ese consejo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, dijo el Señor, que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son, dijo el Señor, las que dan testimonio de mí, las Sagradas Escrituras. ¿Usted quiere saber del Señor? Vaya a las Sagradas Escrituras. Queremos saber más, conocer más del Señor, vayamos a las Sagradas Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de nuestro Dios. Ellas son las que dan testimonio del Señor. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, siempre debe de tener mucho cuidado el Hijo de Dios, el cristiano, de no, hermanos, ser engañado. Porque hay personas que son expertos en tergiversar la palabra de Dios a su conveniencia por muchas razones. Pero solo hay una cosa la cual nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos: que solamente nuestro Dios es el Dios verdadero. Fuera de Él no existe otro. Como un quinto argumento, hermanos, el argumento de los atributos divinos de nuestro Señor Jesús.
En el Nuevo Testamento, hermano, nos muestra que Jesús tiene los mismos atributos que el Padre Celestial. Jesús, así como el Padre Celestial, hermano, es creador. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire cómo dice, hermano. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que cuando la creación, cuando el Padre Celestial, cuando nuestro Dios empezó a crear, hermanos, las cosas, ahí estaba también la divinidad de nuestro gran Señor Jesús, como siendo, hermanos, partícipe de esa creación de nuestro Dios, siendo a sí mismo Dios. Por eso dice la palabra del Señor que cuando se creó al hombre, dijo: hagamos al hombre. Pluralmente. Hagamos al hombre. Y si usted se recuerda que cuando construían aquella torre de Babel, y aquellos empezaron a construir, decía: vamos a construir un edificio, una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Dijo el Señor: un momento, descendamos y confundamos las lenguas de estos. Y aquí está diciendo la palabra del Señor: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. También Jesús, hermano, es omnisciente. Dice Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque Él conocía a todos. El Señor lo conoce absolutamente todo. Aún aquellas palabras que quizás nosotros vamos a decir y ni sabemos nosotros, Él ya las conoce. Él conoce nuestro interior. Él conoce, hermanos, nuestros pensamientos. Qué sorpresa se llevaban aquellas personas cuando estaban con Jesús y algunos murmuraban de lo que Jesús hacía. Algunos se sorprendían cómo Jesús se daba cuenta de lo que ellos cavilaban en sus corazones sin pronunciar palabra. Algunos de ellos se admiraban cómo es que el Señor sabía, si ellos ni tan siquiera, hermanos, habían pronunciado palabra y el Señor ya lo sabía. Por eso, hermanos, en la divinidad de nuestro Dios, en los atributos de nuestro Señor Jesús, también es omnisciente. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. No hay nada que pueda esconderse de nuestro Señor Jesús. Él lo conoce todo. Él es omnisciente. También nos dice la palabra del Señor que Jesús es omnipresente. Juan capítulo 3, versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor está en todo lugar. No hay lugar donde nosotros podamos escondernos. No existe. El Señor está en toda superficie, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en la luna, en las estrellas. Él está en todo lugar, es omnipresente. No existe un lugar donde Dios, su presencia no esté. Bendito sea el Señor. Por eso dijo el salmista David, hermanos: ¿a dónde me iré
¿a dónde me iré? ¿A qué lugar voy a ir donde tú no vas a estar? ¿A dónde me voy a ir a esconder? Y los poderosos, hermano, aquí en la tierra, preocupados por dónde ir a esconderse de la ira que viene sobre los moradores de la tierra. Algunos de ellos pretenden ir a vacacionarse por el tiempo de la gran tribulación a otros planetas. Otros quizás piensan construirse alguna isla, ir a esconderse en un lugar más remoto de las aguas marítimas. Otros quizás están pensando en hacer excavaciones profundas, ir a esconderse allá de la ira venidera. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿O qué dice la palabra de Dios? Que si te remontares hasta las estrellas, de allá el Señor nos va a derribar. Y si te metieres a lo más profundo de la tierra, ahí está también la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los seres humanos? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? No tenemos un lugar donde escondernos de la presencia de Dios y hacer lo que queramos. No podemos ir a un sitio donde la presencia de Dios no esté. Lo único que nos queda a nosotros es ser fieles al Señor, servirle a nuestro Dios, hermano, hasta donde nosotros podamos. Permitirle que Él sea el poder del Espíritu Santo de Dios que gobierne nuestra vida, porque es mejor ser amigos de Dios. A nosotros no nos conviene ser enemigos de Dios. Nuestro Señor Jesús es omnipresente. También, hermano, Jesús perdona pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede hacer eso de perdonar pecados? Solamente nuestro dador de la vida. Nadie de los seres humanos, por mucho que la religión tradicional diga, hermanos, que el hombre tiene potestad para perdonar pecados, nadie lo puede hacer, según dice la palabra del Señor. Solamente, hermanos, el que murió en la cruz, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Y dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto fue, hermanos, en aquella ocasión que el Señor Jesús llegó, hermanos, a aquel lugar donde había un hombre paralítico, hermanos, y que estaba postrado en una cama. Y usted se recuerde que a cada lugar que el Señor iba, siempre entraba en silencio. Pero siempre había alguien, hermano. Es que era imposible, hermanos, no poder seguirle la pista al Señor, por la razón que sea. Y mayormente por las razones de necesidad que tenían las personas. A cada lugar donde el Señor iba, me imagino que algunos cuantos minutos estaba en secreto y luego llegaba uno, se corría la noticia, ahí está Jesús. Se corría la noticia, ahí está el Hijo de Dios. A pocas horas, hermano, aquella casa estaba repleta de personas. Y usted sabe que un enfermo siempre se necesita que el alentado lo cargue. Y aquel hombre, hermanos, que no podía moverse, y cuando aquellos 4 hombres con corazones piadosos, con corazones bondadosos y sobre todo corazones llenos de fe, se acercaron a aquella casa, hermano, donde estaba el Señor, y dice que en las puertas de aquella habitación estaba pero lleno de personas. Imagínense aquellos 4 hombres, hermano, llevando en aquella camilla. Bien pudieron haber dicho: no se puede entrar. Bien pudieron haber dicho: aquí está demasiado de lleno, no hay oportunidad. Bien pudieron haber dicho: no hay nada por hacer. Pero ellos sabían
que si aquel personaje, hermanos, Jesús lo veía, algo iba a hacer por esa persona. La idea de ellos era presentar a ese hombre frente a Jesús. Porque fíjense que en muchos pasajes de la palabra del Señor encontramos que es necesario ir al Señor, no esperar que Él venga a nosotros. Por eso dice en algunos pasajes de la palabra, y vinieron a Él y se presentaron delante de Él y se acercaron a Jesús. No esperaron que Jesús fuera a ellos. Entonces nosotros también vayamos a Jesús, presentémonos a Jesús. Pero aquellos hermanos, 4 hombres empezaron a buscar el método para presentar a ese hombre frente a Jesús. Bien pudieron cavar bajo la tierra, pero ya sé, por el techo. Y allí bajaron, hermanos, aquel hombre. Y una vez estando frente a Jesús, ese ya era problema del Señor. Y entonces, hermano, dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando los religiosos oyeron esa palabra, les ofendió. Cuando Jesús dijo: tus pecados te son perdonados, y dijeron: ¿y quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pues Jesús es Dios. Por eso Él dijo: tus pecados te son perdonados. Él es Dios. Jesús es Dios. Tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó a murmurar. Y dijo el Señor: ¿y qué es más fácil decir? Decirle al enfermo: levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir? Imagínense, hermanos, en situación más difíciles. Tus pecados te son perdonados, cualquiera lo puede decir, y como no hay una evidencia ocular de que es cierto que ha sido perdonado, cualquiera lo pudo haber dicho. Pues para que veáis, dijo el Señor, que el Hijo del Hombre no solamente puede perdonar pecados, sino sanar también. Le dijo: levántate y anda. Mire el poder de nuestro Dios. Porque la verdad es que no estaban convencidos. Porque cuando el Señor dijo: tus pecados te son perdonados, ¿y quién era testigo de que en verdad en ese momento habían sido perdonados? Nadie podía ser testigo ocularmente de eso. Pues para que veáis, dijo el Señor. Mire el Señor con sus argumentos firmes, sólidos, siendo, hermanos, parte de la deidad y la divinidad de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, después de haber visto todos estos argumentos bíblicos que nos muestran que Jesús es Dios, solamente tenemos que hacernos una pregunta, y se la voy a trasladar a ustedes. Y para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes? Para mí, ¿quién es Jesús? ¿Tiene una respuesta usted? ¿Quién es Jesús? El Señor les dijo a los discípulos: ¿y ustedes qué oyen decir que la gente dice que quién soy yo? Algunos dijeron: mira, fíjate, algunos dicen que tú eres un profeta. Algunos dicen que tú eres Isaías, que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Está bien, dijo el Señor. Eso dice la gente, sí. Pero llegó el momento de enfrentarse con Jesús, los discípulos. Y dijo el Señor frente a ellos: ¿y ustedes? ¿Y para ustedes quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Qué dicen ustedes que quién soy yo? Y todos quizás calladitos. Nadie respondía nada, hasta que hubo un valiente. ¿Y cómo le dijo? Gloria al Señor. Tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué maravilloso, hermano.
¿Y qué dijo el Señor ante esa respuesta? Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo, le dice, que tú eres Pedro, hablando el Señor, y sobre esta roca, Cristo, la roca, edificaré mi iglesia. No en Pedro, como dice la religión tradicional, que dice que Pedro es, hermano, al cual el Señor fundó su iglesia. No podía el Señor fundar algo, pero tan especial, sobre alguien que después lo iba a negar, sobre alguien que después iba a decir: yo no conozco a ese hombre. No, hermanos, sobre la roca que es Cristo. Él es el fundamento principal de la iglesia. Y sobre ese fundamento principal, hermano, los apóstoles y profetas fundaron, hermanos, ese fundamento, sobreedificaron. Y sobre ese fundamento es que nosotros tenemos que sobreedificar nuestra fe. Sobreedificar nuestra fe, porque el fundamento es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para nosotros, hermanos, ¿quién es el Señor? Usted tiene que saber, yo tengo que saber quién es Jesús para mí. ¿Quién es nuestro Dios? Y en este caso, hermano, nuestro Señor Jesús para nosotros. Pedro dijo: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si nosotros afirmamos, pues también somos bienaventurados, porque esa es, hermano, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, esto fue, hermanos, el tema apologética cristiana en tercera parte, la divinidad de nuestro Señor Jesús. Si Dios nos concede la oportunidad, en la próxima estaremos hablando sobre la apologética cristiana en su cuarta parte. Bueno, yo sentí cortito, como soy el que estoy hablando aquí, quizás usted sentí una eternidad. Vamos a orarle al Señor para darle gracias a Dios, hermanos, lo que Dios nos ha concedido en esta mañana. No sé si tenemos amigos en medio nuestro. Gloria al Señor. ¿No tenemos? Si tenemos hermanos que nos visitan, son bienvenidos a este lugar. Vamos a orarle al Señor y le damos gracias a Dios por lo concedido. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, le damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad, Dios mío, de estar delante de su presencia y alabar tu santo nombre. Gracias, Dios mío de la gloria, por la oportunidad que nos concedes de hablar de tus maravillas, de tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas por medio de tu palabra bendita. Crea en nosotros cada día el conocimiento de las sagradas escrituras para poder defender nuestra fe en la cual hemos creído. Bendice a este pueblo, Señor. A cada uno por nombre, Dios mío, reciba bendición espiritual de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiga también a los oyentes, Dios mío, y a través de las redes sociales han estado en sintonía de este programa, Señor. Lleva bendición, Dios mío, de la gloria a todos los rincones del mundo. Que la gracia tuya y el poder del Espíritu Santo de Dios pueda consolar cada vida, pueda sanar al enfermo, libertar al cautivo, darle vida al que está muerto, Señor. En el nombre de Jesús, levantar al que no se ha levantado, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Es tiempo, Dios mío, de la gloria, que cada uno de nosotros nos levantemos cada día, levantando estandartes, Señor amado, y defendiendo nuestra fe maravillosa que has puesto en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, para la gloria de tu nombre, mi Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.